quiere decir que hay muchos iones hidrogeniones, pero un pH de 9 quiere decir que hay menos. Entonces es la inversa. Creo que este concepto ya lo tienen fijo, quizá les estoy diciendo algo muy básico, no quiero ofenderlos, pero bueno. Entonces, nuestro cuerpo está en esta constante lucha de mantener una concentración normal de iones hidrogeniones en sangre. ¿Alguien puede prender su audio y decirme cuál es el valor normal de pH en sangre? $7.35 a $7.45. Excelente, 7.35 a 7.45. Este es el valor normal aceptado en todos los laboratorios, yo que ya estoy rotando por hospitales. No se preocupen que estos valores, sé que al principio uno piensa, ay, que estudio medicina, tengo que saberlo todo, tengo que memorizarlo y yo tengo que ser un libro abierto, pero en realidad cuando ustedes vayan a los hospitales les van a entregar, ¿no?, los valores de laboratorio, donde se observa qué es lo que, la cantidad de iones hidrogeniones que tiene, o el pH que tiene tu paciente, y no necesariamente te colocan el valor de tu paciente y ya te dicen, tú recuerda cuánto es lo normal. No, a un costado te colocan lo normal y lo de tu paciente. Igual con el sodio, con el potasio, con el calcio, con el cloro, todos los valores te colocan en la normalidad y luego cómo está tu paciente, para que tú compares. Así que en realidad esto de memorizarse los valores es para que ustedes tengan el concepto básico, ¿no? Bien. Entonces, el valor normal es de 7.35 a 7.45. Menor es una acidemia. Acidemia, recuerden que ustedes ya han visto el lenguaje, el sufijo emia quiere decir sangre. Entonces, acidemia quiere decir un pH ácido, un pH por debajo de 7.35 en sangre. Todos los líquidos tienen pH, porque todos los líquidos tienen iones hidrogeniones. Así como hay pH de la sangre, también hay pH de la orina, que eso es un tema que lo revisarán en cuarto ciclo con el curso, el maravilloso curso de laboratorio. Bien, y cuando estamos por encima de 7.45 es alcalemia. Ustedes tienen que entender, como les comencé diciendo, que el riñón y los pulmones son los principales en regular este pH de la sangre. ¿Cómo lo regulan los pulmones? Los pulmones básicamente, mediante la respiración, van a regular el pH. ¿Cómo lo hacen? Recuerden que el CO2 que nosotros exhalamos, cuando se encuentra en la sangre, este CO2, al combinarse con el agua, se disocia y se forma el bicarbonato. Disculpen que me demore un poquito en dibujar. Se forma el bicarbonato y muchos iones hidrogeniones. ¿Ok? Más iones hidrogeniones. Entonces, si yo tengo más concentración de CO2 en sangre, ¿cierto? Tengo un aumento de los iones hidrogeniones en sangre. Por lo tanto, una mayor presión de CO2 en sangre me condiciona a una acidemia. Pero como es una acidemia producida por la respiración, porque estoy reteniendo mucho CO2, se llamará acidemia de origen respiratorio o acidemia o acidosis respiratoria. ¿Qué pasa? ¿En qué situaciones? ¿En qué situaciones yo tengo más retención de CO2? Cuando una persona está hipoventilando. Hipoventilación quiere decir una frecuencia respiratoria menor a 12, porque ustedes ya saben, por su curso básico de PBM, que el valor normal de respiraciones por minuto es de 12 a 20. Entonces, por debajo de 12 estamos hipoventilando, una respiración lenta básicamente, una frecuencia respiratoria disminuida. Entonces, si yo respiro menos, hay menos intercambio gaseoso, ¿cierto? Porque mi respiración es más lenta. Con cada respiración uno intercambia gases, intercambia el oxígeno por el CO2. Ingresa oxígeno y sale CO2. Entonces, si yo respiro menos y hipoventilo, sale menos CO2. Y si sale menos CO2, pues ¿dónde se queda el CO2? Se queda aquí en la sangre. O sea, se retiene. Y si se retiene, ¿qué va a producir? Acidemia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si una persona hipoventila, se produce acidosis, ¿de qué tipo? Respiratoria. ¿Qué pasa por lo contrario si un paciente hiperventila? O sea, si su frecuencia respiratoria está aumentada y por lo tanto el intercambio gaseoso también. Quiere decir
que va a eliminar más CO2. Como elimina más CO2, pues esta ecuación tendrá como resultado que se disminuye la cantidad de iones hidrogeniones, por lo tanto, el pH se torna alcalino o básico, como lo quieran llamar. Entonces a eso se le llama alcalosis respiratoria. En conclusión, ¿por qué se puede producir una alcalosis respiratoria? Por la hiperventilación, porque hay más intercambio gaseoso. Eso es un concepto básico de acidosis, alcalosis respiratoria, ¿ok? Ahora, si una patología le dice a mis pulmones, no una enfermedad, le dice a mis pulmones que hiperventile, pues esa patología me causa alcalosis respiratoria. Si una patología le dice a mis pulmones que respire menos, pues eso me produce acidosis respiratoria. Al final vamos a ver algunos ejercicios. Y bueno, respecto a los riñones, recuerden que los riñones en la orina se encargan de eliminar todos aquellos solutos que no le sirven al cuerpo, todos aquellos desechos. ¿Qué desechos tenemos en el cuerpo? Tenemos, por ejemplo, la urea, tenemos, por ejemplo, la creatinina, ¿no? Productos del metabolismo de las proteínas, como ustedes ya habrán visto en su curso de química. Tenemos también a los mismos iones hidrogeniones, pero así como el riñón quiere eliminar sustancias, el riñón también guarda sustancias que le son buenas. Por ejemplo, dentro del riñón hay una estructura muy pequeña que ustedes la van a aprender en histo, todavía no les voy a mencionar, pero es una estructura muy pequeñita a partir de la cual los componentes del plasma de la sangre se filtran, así como un colador. Imagínense que lo que está por encima del colador es un vaso sanguíneo, no es todo lo que está por dentro de la sangre, y lo que está por debajo lo que sobra. Ya, en el riñón hay algo así. Donde se forma la orina es como un colador. Se filtra en ese colador todo lo que no le sirve a nuestro cuerpo, la urea, la creatinina, y todo eso filtrado es la orina. Bien, pero ¿qué pasa si a través de este colador pasan sustancias que mi cuerpo sí lo necesita? Por ejemplo, el sodio lo necesita en gran cantidad en mi sangre. Verán que hay 135 a 145 mil equivalentes por litro en sangre. Entonces, luego de que el sodio pasa por ese colador, pues el riñón lo que hace es busca la manera de reabsorber el sodio que se ha filtrado y devolverlo hacia la sangre. Se puede hacer. Lo van a ver más adelante en su curso de histo cómo es el mecanismo. Pero les voy diciendo que se ocurre. Entonces, el bicarbonato es otro de estos componentes que el riñón busca siempre guardar. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, como ustedes ya habrán visto por su curso de química, es un buffer. Eso quiere decir que si yo tengo muchos iones con carga positiva en mi sangre, como el bicarbonato tiene carga negativa, pues lo que va a hacer es neutralizarlo. ¿Y por qué va a hacer esto? Porque recuerden que nuestro cuerpo busca la homeostasis. Cuando algo con carga positiva sube, algo con carga negativa también tiene que hacerlo para mantener un equilibrio. Eso es igual a homeostasis. Entonces, una vez dicho esto, ya les puedo mostrar el siguiente cuadro. Les comento que yo tengo todas mis asesorías y todos mis esquemas en Udocs. Udocs es una plataforma muy buena para encontrar resúmenes, apuntes, evaluaciones, preguntas para practicar. Y pues yo tengo aproximadamente 800, creo, documentos, 700 documentos ahí para que ustedes lo puedan revisar. Más adelante les paso el link, no se preocupen. Pero bueno, entonces retomando el concepto básico, menos de 7.35, acidosis. Más de 7.45, alcalosis. Si es menos de 7.35, ya, es acidosis, pero ¿qué tipo? Porque había acidosis respiratoria. Y la otra que no les comenté es acidosis metabólica. Acidosis metabólica tiene más que ver con cambios en el riñón o con cambios externos al pulmón. Todo lo que no sea pulmón es metabólico, ¿ok? Todo lo que no sea pulmón es metabólico y lo que es por culpa del pulmón es respiratorio. Entonces, ¿qué necesitaba yo para que sea acidosis respiratoria? Necesitaba que el CO2 en sangre aumente, ¿cierto? Porque el CO2 cuando aumenta en sangre se combina con la molécula de agua, se forma bicarbonato y iones hidrogeniones, más iones hidrogeniones. Entonces, si yo tengo un PCO2 aumentado, me da acidosis respiratoria.
Este valor normal de CO2 yo recomiendo que lo memoricen porque quién sabe si les viene en su examen final. A mis chicos de fisiopato que están aquí, sí o sí les va a venir, pero a los chicos que he invitado de PBM es probable, si por ahí justo al doctor se le ocurre hacer una pregunta difícil, puede ser de este tema y puede ser con cifras. No sé si les ha venido ya en sus pasitos con cifras, pero bueno. ¿Cuánto es el CO2 normal? El CO2 normal es 40 más menos 2, me parece que le han colocado en sus diapos. Más adelante, en cursos un poquito avanzados como fisiopato, van a ver que el valor normal de CO2 es 40 más menos 4, ¿ok? Pero en realidad en medicina siempre tenemos esto, que hay valores que varían, ¿ok? No se preocupen con este tema. Mientras se mantenga en ese rango está perfecto. Bien, entonces si tengo un valor por encima de, para su libro, 43, y en el caso de los que ya llevamos fisiopato, por encima de 45, eso ya sería una acidosis respiratoria. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un CO2 menor a 36, por ejemplo, de 35 para abajo? Pues ahí sería una alcalosis respiratoria, porque hay menos CO2 en sangre, menos hidrogeniones, menos acidemia, alcalosis respiratoria. Acá le ponen 32. Como les decía, depende mucho de la bibliografía que repase. Bien. Entonces, cuando es culpa del otro, del buffer, cuando es culpa del buffer, del bicarbonato, se llama metabólica, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que el buffer ha disminuido. Si el buffer disminuye, o sea, si la carga negativa disminuye, pues, ¿qué pasa con la carga positiva? Pues se hace mayor, ¿cierto? Se hace notar. Entonces, si la carga positiva se hace notar, ¿cómo se llama eso? Acidosis. ¿Fue una acidosis por culpa del pulmón? No, fue una acidosis por culpa del bicarbonato que está abajo. Entonces se llamará acidosis metabólica. ¿Cuándo se considera un bicarbonato bajo? No vean esto que está acá, esto es 45, se refiere a que el CO2 está a menos de 45, pero lo que quiero que ustedes vean acá es que el bicarbonato bajo se considera a partir de 22, porque el bicarbonato normal es 24 más menos 2. Bicarbonato, acuérdense, bi de 2, luego al 2 le multiplican un 2, bicarbonato, valor normal 24, más menos 2. O sea, el rango normal va de 22 a 26. Eso es lo normal de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un bicarbonato en 20, por ejemplo, no sé, te ponen un caso clínico. Pepito tiene bicarbonato en 20, ¿no? Tiene un pH en 7.30. ¿Cuál es el diagnóstico? Si su bicarbonato está bajo, la acidosis es por culpa de algo fuera del pulmón, no es CO2. Entonces es acidosis metabólica. Luego, alcalosis. Si yo tengo más cargas negativas que neutralicen a lo positivo, pues eso va a producir alcalosis, menos acidez. Por lo tanto, como no es culpa del pulmón nuevamente, alcalosis respiratoria, metabólica. Ya. ¿En qué caso sería? En el caso de que el bicarbonato esté en 27, por ejemplo. Entonces, aquí les puse con unos dibujitos para que recuerden siempre. No se preocupen que yo les voy a pasar la diapositiva, el link de UDOX. Acá pueden ver que acidosis respiratoria es cuando el CO2, miren dónde se está reteniendo, en los capilares. ¿Por qué se produce esto? Por menor difusión, por menos hematosis. ¿Y cuando hay menos hematosis? Cuando un paciente está hipoventilando. En cambio, cuando se produce alcalosis respiratoria, cuando los pulmones están, cuando tengo una respiración taquipneica, no estoy hiperventilando, y por lo tanto se intercambia mucho CO2, hay más CO2 que se está difundiendo a través de la barrera alveolo-capilar, estoy perdiendo más CO2, por lo tanto, menos iones hidrogeniones, ¿no? Esto ya les expliqué. Pero ahora vamos un poquito a acidosis metabólica. Acidosis metabólica, como les mencioné, es porque el bicarbonato está bajo. Cuando el bicarbonato está bajo, como ustedes recordarán,
se llama hiperclorémica. ¿Por qué? Y acá mucha atención, por favor. El bicarbonato tiene carga negativa. El cloro también tiene carga negativa. Si mi cuerpo pierde bicarbonato, busca compensar aumentando otro ion, que es el ion cloro. Entonces, cuando tengo pérdida de bicarbonato, aumenta el cloro. A eso se le llama hipercloremia. ¿Qué es el anión gap? El anión gap es la diferencia entre los iones que tienen carga positiva y los iones que tienen carga negativa. ¿Qué iones tienen carga positiva? El sodio. ¿Qué iones tienen carga negativa? El cloro y el bicarbonato. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿en qué casos yo tengo un anion gap normal? O sea, esta diferencia se mantiene normal de 6 a 12 mil equivalentes por litro, en el caso de que yo tenga esto, mucha pérdida de bicarbonato. Como pierdo bicarbonato, acidosis metabólica. ¿Cómo compensa mi cuerpo? Más cloro, porque también tiene carga negativa. Entonces la carga negativa se mantiene. ¿Cómo pierdo bicarbonato? A través de diarrea, medicamentos que me pierdan bicarbonato, como son la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es un diurético. Un diurético es un medicamento que te hace perder, que te hace formar más orina, ¿ok? Pero a la vez elimina más bicarbonato. El hipoaldosteronismo, la aldosterona es una hormona que regula la función del riñón, de la formación de orina, se pierde bicarbonato. Fístulas, las fístulas son comunicaciones entre dos órganos, me pueden perder bicarbonato también. La hiperalimentación o una infusión salina. Bien. Y por otra parte está el anion gap elevado. ¿Qué quiere decir el anion gap elevado? Quiere decir que a esta fórmula yo le he agregado muchas cargas positivas. Como le he agregado muchas cargas positivas, ¿qué pasa con la fórmula? Pues va a aumentar el resultado. Es como que yo antes haya tenido 5 menos 1. ¿Cuánto es? Es 4. Pero ahora yo le agrego al primer factor. 7 menos 1, ¿cuánto es? Es 6. Y entonces si aumenta el primer factor, se aumentan las cargas positivas. ¿Qué pasa con la resultante? Aumenta. Entonces aquí el anion gap, cuando se aumentan cargas positivas, también aumenta. ¿Y cuándo se dice que un anion gap es elevado? Cuando es mayor a 12. Recuerden que lo normal es de 6 a 12. ¿En qué casos hay un aumento de carga positiva? Pues en aquellos casos en los que en tu sangre hayan más componentes que tienen carga positiva. Por ejemplo, el ácido láctico, que se forma cuando tus células ya no tienen glucosa para producir energía, o ya no tienen oxígeno, perdón, para producir energía, tiene mucha carga positiva, su mismo nombre lo dice, ácido láctico. Acidosis láctica es una condición en la cual el ácido láctico está aumentado en sangre. La cetoacidosis diabética, recuerden que se produce cuando no hay insulina en el cuerpo y por lo tanto no se puede utilizar la glucosa por las células. Como no se usa la glucosa, ¿qué se usa para obtener energía? El que aporta más kilocalorías a través de su degradación, el ácido graso. Los ácidos grasos, al degradarse en el intento de producir ATP, se forma como producto las cetonas o los cuerpos cetónicos también llamados. Y estos cuerpos cetónicos, estas cetonas son ácidas, tienen carga positiva. Entonces también aumentan el anion gap y producirían una acidosis metabólica. Esta sería una acidosis metabólica no necesariamente porque se pierde el bicarbonato. Cuando la cetoacidosis diabética progresa, se comienza a perder bicarbonato, sí, pero en un inicio es porque se han agregado cargas positivas. Entonces es más por esto que luego me va a llevar a un déficit de bicarbonato. Porque más adelante en sus cursos de medicina 1, medicina 2, que son ya de cuarto año, van a ver que un criterio para diagnosticar cetoacidosis diabética es que tenga el bicarbonato bajo, además de cuerpos cetónicos, en sangre y en orina. Porque recuerden que todo lo que no le sirve al cuerpo, lo busca eliminar. ¿Por dónde creen que se eliminan los fármacos? A través de la orina. Los medicamentos que uno consume para la fiebre, para la gripe, todo eso, se eliminan por la orina. Hay un pequeño porcentaje de medicamentos que se eliminan a través de las heces. Bien. Luego está la uremia, que es el aumento de urea en sangre.
Intoxicaciones, está el metanol, intoxicación por metanol, por ejemplo, salicilatos, como la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, su mismo nombre lo dice, ácido acetil salicílico, aumenta el anión K. Bien, salimos de acidosis metabólica y ahora nos vamos a alcalosis metabólica. ¿Qué pasó aquí? Gané mucho bicarbonato, mucho buffer, o perdí muchos iones hidrogeniones. ¿Cómo puede una persona ganar mucho bicarbonato? En los hospitales hay situaciones en las cuales se debe administrar bicarbonato a los pacientes. Lo van a aprender más adelante, no se preocupen. Mis chicos de fisiopato se acordarán de la clase de ayer que vimos un poquito de hipocalemia, hipercalemia. Recordarán en qué situaciones había que administrar bicarbonato para favorecer la alcalosis metabólica. Pero bueno, en el caso de que tengamos más bicarbonato en sangre, se favorece la alcalosis metabólica. ¿Por qué puede producirse la presencia de más bicarbonato en sangre? Por lo que les digo, porque se usa en los hospitales como tratamiento, o simplemente porque se haya tenido una ingesta excesiva. ¿Y por qué se puede perder iones hidrogeniones? Se puede perder iones hidrogeniones a través del estómago, porque recuerden que hay mucha acidez en el estómago. No recuerdo ahorita el pH del estómago, pero estará a un alrededor de 3, si mal no recuerdo, pero es un pH muy ácido, el del estómago. Todos los líquidos tienen pH, no se olviden. ¿Y cómo se pierde el pH del estómago? ¿Cómo pierdo ácido gástrico? ¿Cómo pierdo jugo gástrico? A través de los vómitos, a través de una inflamación del páncreas, a través de una sonda nasogástrica, que es una sonda que se introduce a través de la nariz, por eso se llama nasogástrica, y va hacia el estómago para alimentar a un paciente. Cuando ya, no sé, tiene una obstrucción a través del esófago, no puede deglutir los alimentos, se le coloca la sonda para que llegue directamente los nutrientes hacia el estómago. Si no se pierde a través del estómago, se pierde a través de los riñones. Y eso puede ser con un hiperaldosteronismo. Si se dan cuenta, es la inversa de esto de aquí, del hipoaldosteronismo, que me producía un anion gap normal, una acidosis metabólica hiperclorémica o de anion gap normal. Otra pérdida de iones hidrogeniones renal puede ser por el síndrome de Cushing. Bueno, este es un trastorno endocrino que lo verán más adelante, es por alteración del cortisol. Pueden ser otros diuréticos como las tiazidas, pierden iones hidrogeniones a nivel de los riñones. También pueden ser los diuréticos de ASA o puede ser la hipovolemia. Bien. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en estos casos de estos fármacos de la hipovolemia hay pérdida de iones hidrogeniones? Resulta que si esta es una célula del túbulo renal, los túbulos renales son como las canaletas que nosotros, o como las tuberías que nosotros vemos en las casas, en las calles. A través de estas canaletas o estas tuberías es que se transporta la orina que se va formando. Esos son los túbulos renales, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un túbulo renal que se llama túbulo colector. La célula que reviste o que está supervisando la acción de ese túbulo colector tiene un transportador de sodio y un transportador de potasio. Se le llama sodio bomba ATPase. La bomba de sodio, sodio potasio ATPasa, lo que se encarga es de llevar el sodio hacia donde está en mayor cantidad, o sea, hacia la sangre, y llevar el potasio hacia donde está en mayor cantidad. El 98% del potasio está dentro de la célula. Luego, una vez que el potasio está dentro de la célula, se va a través de un canal de potasio hacia la orina. Bien. Y luego de que el canal de potasio se abre, ¿no? Para eliminar potasio, pues se pierde también carga positiva. Este es un concepto que les quería dar nada más para que sepan un poco de cómo se forma la orina a este nivel del túbulo colector. Bien. Ah, ya, y me faltó esto. La respiración de Kussmaul, hiperventilación mecánica, estos son mecanismos que me producen alcalosis respiratoria.
Como ustedes saben, la respiración de Kussmaul es una respiración rápida y profunda. Por lo tanto, estaría produciendo una hiperventilación, además de que como es profunda, pues el intercambio será mayor, hay más pérdida de CO2. O puede ser una hiperventilación mecánico voluntaria, por ejemplo, al hacer ejercicio extenuante. Puede ser cuando una persona tiene un embolismo pulmonar, o sea, por algún motivo hay un émbolo o un coágulo de sangre aquí en el vaso sanguíneo y la persona siente que le falta el aire porque hay un coágulo de sangre en su capilar, en la sangre, a través del cual no puede pasar la sangre, siente que le falta el aire, tiene disnea y por lo tanto comienza a tener una respiración agitada, rápida, hiperventila. Por ejemplo, cuando estamos en altura también hiperventilamos, bueno, los que no están muy acostumbrados a la altura, los que van por primera vez, por ejemplo, es una altura, no sé, 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar. Hiperventilación neurogénica se refiere a la ansiedad, básicamente, cuando tienes un ataque de pánico, por ejemplo, o un traumatismo cerebral. Recuerden que el sistema nervioso central es el que se encarga de controlar la respiración. Bien, chicos, eso sería todo por ácidos y bases. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, en especial los chicos de Fisiopato. Y bueno, los chicos invitados también de PBM. ¿Todo quedó claro? Dale, Hugo. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Ay. Bueno, yo tenía captado en mi mente que, o sea, yo lo tenía así, pH es igual a bicarbonato sobre CO2 y que pH era, digamos, era directamente proporcional con el bicarbonato y inversamente proporcional con el CO2. Digamos que si el pH subía, era porque el bicarbonato subía y si bajaba, es porque el pH bajaba. Y igual con con el CO2 que sí, digamos, el CO2 subía, entonces el pH bajaba. No sé si está bien digamos, Tu razonamiento. Sí. Sí, está perfecto porque veo que te has guiado de la ecuación. Eso viene de una ecuación, si mal no recuerdo. Ay, perdón, me equivoqué. Esto es CO2 es abajo porque es inversa, ¿verdad? Ajá. Sí, me equivoqué. Ya, mira. Yo recomiendo que respecto a esta ecuación está perfecta, pero si ustedes se enfocan solo en memorizar ecuaciones y no entender de dónde vienen o por qué se formaron esas ecuaciones o por qué existen esas ecuaciones, pues en el examen se pueden confundir de repente. Es una manera muy abreviada de recordarlo, está perfecto, eso quiere decir que has leído, que lo sabes, te interesa el curso, te interesa medicina y eso está excelente, pero recomiendo que siempre busques el detrás de ¿por qué es inversamente proporcional? Me preguntaría yo. ¿Qué tiene que ver el CO2 con el pH? O sea, si el CO2 no tiene hidrógeno. Entonces ahí está el razonamiento que les dije, ¿no? El CO2 se combina con el agua del plasma, se forman los iones hidrogeniones, por eso es que cuando hay más CO2, ¿qué pasa? Hay más iones hidrogeniones, y si yo tengo más iones hidrogeniones, el pH es más ácido. Y un pH ácido es un pH bajito, 2, 3. Por eso es que es inversamente proporcional, ¿cierto? En cambio, el bicarbonato, cuando aumenta el bicarbonato, quiere decir que tengo más carga negativa, porque el bicarbonato tiene carga negativa. Por lo tanto, contrarresta a la carga positiva. Entonces, si tengo más bicarbonato, mi pH o mis iones hidrogeniones van a estar bajitos. Si mis iones hidrogeniones están bajitos, el pH es alcalino. Entonces, cuando un pH es alcalino, ahí está por encima de 7.45, o sea, un pH elevado. Entonces, esa es
ese jueguito de buscarle las respuestas o buscar el porqué de las cosas, mejor dicho, buscar el porqué de las cosas, les recomiendo que traten de hacerlo lo mayor que puedan para que no estén solo memorizando, porque hay miles de conceptos en la carrera de medicina y si ustedes llegan a tercer ciclo y pues ya van a haber tenido muchos cursos, mucho que memorizar, se van a olvidar de esta fórmula, ¿ok? Se van a olvidar, pero si lo recuerdan así, con los detalles, entendiendo el porqué, probablemente se les quede mejor. Y más si es con dibujitos, por eso a mí me gusta hacer más con dibujitos. Los dibujitos se me quedan más. ¿Se entendió? Sí, gracias. Gracias a ti, Hugo. Bien, chicos, vamos a resolver las preguntas. Una pregunta. Ah, ya, sí, dime. El doctor mencionó también de que podíamos tener tanto una acidosis como una alcalosis. O sea, los dos al mismo tiempo, gracias al anión gap. No sé si nos puedes explicar un poquito más de eso. Ya, justo tengo una pregunta, era una pregunta difícil que les iba a poner acá. Miren, eso que me estás comentando es un concepto más avanzado. Me sorprende que les estén enseñando cosas avanzadas que recién lo estamos viendo en Fisiopato, que es un curso de sexto ciclo. Pero bueno, se los voy a comentar. Esto de acá, no sé si se han dado cuenta de la flechita que está a la izquierda que dice trastornos primarios o desórdenes primarios. Los desórdenes primarios son las primeras alteraciones ácido-base que ocurren en el paciente. En cambio, los secundarios, trastornos ácido-base secundarios, son los que ocurren para compensar un trastorno primario. Por ejemplo, ¿cómo se compensa una acidosis respiratoria? Les voy a dibujar por acá. Y ahí es que viene eso de que puede haber una acidosis con una alcalosis. Puede haber, pero les voy a enseñar un poquito más para que entiendan, porque no quiero confundir. Ya miren. Ay, no me deja cambiar de color. Bueno. Ya. ¿Cómo se compensa una acidosis respiratoria? ¿Qué tenía en la acidosis respiratoria? Bicarbonato contenido en sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo, perdón, CO2 contenido en sangre, retenido en sangre? Entonces, ¿quién compensa? Si el que está actuando mal acá es el pulmón, ¿quién va a compensar? El riñón, ¿cierto? El riñón y el metabolismo de la célula. Todo lo que no sea pulmón va a buscar solucionar lo malo que está haciendo el pulmón, que es retener CO2. ¿Cómo compenso esto? Si el CO2 me da muchos iones hidrogeniones, pues ¿qué voy a hacer? Aumentar el buffer, que es el bicarbonato. Existen fórmulas que te dicen cuánto es lo normal que el bicarbonato debe aumentar por cada ion hidrogenión que aumente en una acidosis respiratoria. Les voy a mostrar estas fórmulas, de paso que les muestro a mis chicos de Fisiopato. Creo que por ahí está Britney es de Fisiopato. Ya. Especialmente para Britney y los chicos de Fisiopato, estas fórmulas de acá, no sé si les habrán enseñado, bueno, yo creo que probablemente sí, porque ustedes ya son un curso más avanzado. Esto sí, ustedes lo deben de saber. Se los comento nada más así para los de PBM, porque me hicieron la pregunta. Ya. Entonces, ya, aquí está. Miren. Estas son las fórmulas de cómo se compensa bien un trastorno primario. Lo que está a la izquierda es un trastorno primario. Recuerden que los trastornos que tengan que ver con la respiración siempre se dividen en aguda y crónica. ¿Ok? Sí, ojo, si les menciono algo que no esté en su teoría de PBM, traten de solo escucharlo y aprenderlo por mientras. Recuerden que lo que va a venir en su examen es de su teoría, de sus apuntes, de lo que les han enseñado, pero acá les estoy tratando de aclarar conceptos. En cambio, todo lo que sea metabólico no hay ni agudo ni crónico, es así nada más. Ya. Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, si tengo una acidosis respiratoria,
como les estaba comentando, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? El bicarbonato va a aumentar, ¿cierto? Y esta es la fórmula para hallar cuánto es lo que el bicarbonato se va a alterar. Vamos a otro ejemplo. Si tengo acidosis metabólica, ¿qué pasa en la acidosis metabólica? Tengo menos bicarbonato. Si tengo menos bicarbonato en la acidosis metabólica, ¿cierto? Por lo tanto, hay más iones hidrogeniones libres que no se pueden neutralizar porque no tengo carga negativa del bicarbonato, o tengo menos acidosis metabólica. ¿Quién lo compensa aquí? Si el trastorno primario es metabólico, ¿quién va a compensar? Los pulmones. ¿Cómo compensan los pulmones una acidosis metabólica? Pues el pulmón lo que va a hacer es eliminar más CO2, porque si yo retengo CO2, me da más ion hidrogenión. Pero yo no quiero más ion hidrogenión porque yo tengo acidosis, ya tengo acidosis, entonces voy a botar todo el CO2. ¿Cómo boto todo el CO2? Hiperventilando. Más intercambio gaseoso, más elimino CO2. Entonces, por eso es que una persona con acidosis metabólica, tú la ves hiperventilando, porque esa hiperventilación es para compensar el aumento de la acidez en sangre, probablemente por una cetoacidosis, por ejemplo. Por eso es que los pacientes que tienen cetoacidosis diabética tienen la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es para compensar eso, es para sacar todo el CO2 posible para que no haya mucha acidez en sangre. Pero uno se preguntará, Brigitte, ya, pero mi CO2 normal es 40 más menos 2 más menos 4. Si yo pierdo mucho CO2, supongamos que mi CO2 ya no está en 40, mi CO2 está en 10. Brigitte, he perdido mucho CO2, estoy compensando bastante bien. No, porque estás compensando de más. Estás perdiendo tanto CO2 que ya te estás yendo al otro extremo, te estás yendo al extremo de una alcalosis respiratoria. Entonces, para tú saber que tu paciente está compensando bien, tienes que aplicar estas fórmulas. ¿Cuánto CO2 es lo normal que pierda tu paciente si tiene acidosis metabólica? Es 1.5 por el bicarbonato perdido, o por el bicarbonato que tiene tu paciente, más 8 más menos 2. Esa es la fórmula. Entonces, con esta fórmula de acá, los voy a invitar a resolver este ejercicio. Este ejercicio es justamente para eso. Acuérdense de la fórmula, es 1.5 más bicarbonato más 4 por 2. Ya. Y quisiera que resuelvan este ejercicio de acá. Recuerden, si mi paciente compensa mal, o sea, si se va hacia el otro extremo, ahí recién digo que es mixta. Ahí recién digo que tiene un trastorno agregado. ¿Ok? Todavía no lean esto. A ver. Para esto. Ya. Si mi paciente tiene acidosis metabólica, ahí está finito. Si mi paciente tiene acidosis metabólica, ¿con qué va a compensar? Disminuyendo el CO2. Pero esta disminución de CO2 tiene que estar en un rango. O sea, no puede disminuir el CO2 pues a 5. No puede disminuir el CO2 pues a 1, a 10. No, imposible. La cantidad de CO2 que va a disminuir, la cantidad que va a compensar, depende de qué cantidad de acidosis metabólica tenga, de qué cantidad de bicarbonato haya perdido. ¿Ok? ¿Qué pasa? Como les decía, ¿qué pasa si mi paciente se sale de este rango? O sea, está compensando no lo normal, sino está compensando con mucho más, está perdiendo mucho más CO2. Ahí recién diríamos que tiene un trastorno agregado. O sea, ahí recién decimos que tiene una alcalosis respiratoria. Ahora, ¿qué pasa si por lo contrario tu paciente está en una acidosis metabólica profunda, o sea, en una acidosis metabólica pues muy elevada, no de cifras muy altas, pero el CO2 de tu paciente está compensando casi nada, o sea, está poquito, casi no se está eliminando CO2. Ah, ya, pues está compensando mal. No está ni en una alcalosis respiratoria, porque no es alcalosis respiratoria, se baja poquito, pero tampoco está compensando, no está compensando. ¿Ok? Entonces, con esos conceptos, y aprovechando la pregunta de su compañero, quisiera que respondan este caso clínico. Dice,
un estudiante de medicina de 22 años, acude al departamento de urgencias porque ha tenido convulsiones y el estado mental alterado. Antes de comenzar la escuela, tuvo prueba positiva de derivado de proteína purificada PPD, o sea, ha estado expuesto al Mycobacterium tuberculosis. En la radiografía de tórax no se observa nada, dice negativa. Se le inició tratamiento con un antituberculoso, como es la isoniazida, por 9 meses, con suplementos de vitamina B6, que es la piridoxina. Las convulsiones comenzaron hace 30 minutos y no han cesado. Su temperatura está a 102 grados Fahrenheit y es fiebre. Ustedes lo convierten a grados Celsius. Frecuencia cardíaca 110, presión arterial normal, frecuencia respiratoria está taquipneico, está taquicárdico, taquipneico y tiene fiebre. El paciente no responde. El análisis de sangre muestra sodio 140, potasio 4, cloro 102, bicarbonato 16, glucosa 102, pH 7.34, CO2 30. Y te preguntan cuál es el trastorno ácido-base. Pueden ir resolviéndolo ahí en sus casitas y espero su respuesta. Primero tienen que sacar el anion gap. Anion gap es lo mismo que brecha aniónica. Me van a decir si el anion gap está alto o está normal. Y luego, con la fórmula de compensación de acidosis metabólica, me van a decir si está compensando bien o si está compensando mal. Los espero. En la A. Uy, ¿quién respondió? Yo. Britney, ay, Britney, que tú eres de fisiopato, pues. Aquí están los chicos, he invitado a los chicos de PBM, porque justo están llevando ácido base en química. Pero sí, bueno, Britney, tú tienes que ser la primera en responder, tú eres mi asesorada y eres una chica muy inteligente. Sí, es la A. A ver. Britney, ¿cómo sacaste el anion gap? ¿Cuánto sale? Me salió 22. Muy 22. elevada, ¿no? Sí, el Sí, anion muy gap. elevada. Ya. Ya. Lo más probable es que ese anion gap elevado se deba al efecto del fármaco, lo más probable, porque otra cosa que le lleve a un aumento de carga positiva no le veo. Probablemente el fármaco. Ya, anion gap 22. Claro, sale 22, chicos, y lo saco porque 140 menos, sí, menos todos los iones que son de carga negativa. 102 más 16. Esa es la fórmula del anion gap. Sodio, no me sorprendería que venga así en su examen. ¿Y por qué es acidosis metabólica? A ver, vamos a ver el pH. pH 7.34, sí, es una acidemia. O sea, está por debajo del rango, así que es acidemia. El CO2 está en 30. CO2 30. Lo normal es 40 más menos 4 más menos 2. Probablemente esto de aquí los esté confundiendo, pero veamos, ay no, perdón, el CO2 está, a ver, el CO2 está bajo. Cuando el CO2 está bajo, ¿yo qué debería tener? Alcalemia, ¿cierto? Alcalemia. Recuerden la fórmula, menos CO2 en sangre, menos CO2 se combina con el agua, menos iones hidrogeniones por la fórmula. Entonces, menos CO2, alcalemia. Alcalemia. Entonces, si tengo un CO2 en rango de alcalemia, ¿esta acidosis o esta acidemia se puede deber a los valores de CO2? No, ¿cierto? No es un CO2 de acidemia. Entonces, esta acidemia es por otra cosa. A ver, vamos a ver el bicarbonato. Bicarbonato en 16. Lo normal de bicarbonato es B24 más menos 2. Entonces, el bicarbonato está bajo. Bicarbonato bajo es acidemia metabólica, acidosis metabólica. Entonces sí, es una acidosis metabólica con brecha aniónica alta, probablemente por el fármaco. Chicos, por favor,
Reaccionen con un corazoncito todos los que entendieron. Ya, me alegro, me alegro. Veo que son unos poquitos, pero bueno. Ya. Entonces, preguntas flash, preguntas flash. Dice, compensación renal en respuesta al aumento drástico de ventilación. Acuérdense de esto, ¿no? Mi pulmón se porta mal, ¿quién compensa? Riñón. Riñón se porta mal, ¿quién compensa? Pulmón. ¿Qué cambio se prevé con el bicarbonato? ¿Cuál es la respuesta? La A. Ya. Probablemente aquí los confunda esto de pequeño aumento, disminución dramática. Acá la respuesta entre la A y la B es la B, ¿ok? Porque acá te dice que el aumento de la ventilación ha sido drástica. O sea, digamos que está en una, no está en una frecuencia respiratoria pues de 21, 22, sino de repente está en una frecuencia respiratoria de 30, 35, no sé, 35 y es casi real, de 30 pongámosle. Entonces, si está hiperventilando mucho, probablemente esté en una alcalosis respiratoria profunda. Entonces, la compensación que necesita también es de una disminución drástica del bicarbonato. ¿Okay? ¿Por qué es esta compensación? Porque recuerden que si disminuye el CO2, porque está hiperventilando, el pH es más alcalino. Si el pH es más alcalino, ¿qué quiere decir? Que las cargas positivas que tengo en el pH, en sangre, son poquitas, las cargas positivas de iones hidrogeniados. Si tengo poquitas cargas positivas en sangre, ¿las voy a querer neutralizar? No, porque son poquitas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con estas cargas negativas? Las elimino de mi cuerpo a través de la orina. ¿Cómo elimino cargas negativas? ¿Quién es una carga negativa? El bicarbonato, el buffer. Entonces, la disminución va a ser también disminución dramática del bicarbonato. ¿Ya? Ya. ¿Cuál estaría muy alto en un paciente con acidosis respiratoria? El CO2, ¿no? Uy, no te escuché bien, Arturo. El CO2, digo. Ya, el CO2. ¿Los demás opinan lo mismo? Ya, traté de confundirlo. Siempre ustedes muy seguros de su respuesta y recuerden siempre, o traten siempre de decir las cosas completas. Recuerden que no es CO2, es presión arterial de dióxido de carbono o presión arterial de CO2. ¿Ok? Así se observa la presión o la cantidad de CO2 que tenemos en sangre. No es CO2 libre, ¿ok? Es presión arterial de CO2. Bien, sí, esto estaría muy Una bien. pregunta, ¿de presión arterial o presión parcial? Ya, las presiones parciales se observan en los alvéolos. ¿Por qué? Porque recuerda que en el aire, en el ambiente, nosotros no solo tenemos oxígeno, CO2, tenemos otros gases como por ejemplo el nitrógeno. Por eso es que cuando nosotros respiramos, cuando van a llevar física, van a ver que los gases en el aire, la presión que ejercen los gases en el aire, se estudian como presiones parciales, porque es una presión del CO2 en el aire, otra presión de oxígeno, otra presión del nitrógeno. Son presiones parciales. Lo van a ver en física. Pero cuando ya están hablando de presión de un gas en sangre, eso ya no es presión parcial, eso es presión arterial. Y presión arterial es P mayúscula a minúscula. ¿Hay presión de gases en el alvéolo aparte de presión parcial? Sí, se le llama presión alveolar. También hay presión alveolar de oxígeno, por ejemplo, presión arterial de oxígeno. Pero eso se denota como P mayúscula y la A de alvéolo es A mayúscula. ¿Se entendió? Sí, se entendió.
Ya, excelente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la alcalosis metabólica? Alcalosis metabólica. La última, ¿no? Excelente. A través de los vómitos pierdo muchos iones hidrogeniones que están en el jugo gástrico. Muy bien. ¿Cuánto vamos aquí? Ya vamos 1 hora en el repaso. No quiero cansarlos porque luego también Britney, Xiomara, vamos a revisar sepsis de fisiopato porque me pidieron que revise ese tema. Pero vamos a resolver un par de preguntas, ¿ok, chicas? Para los chicos de PBM. Creo que Xiomara recién te conectas. Estamos con los chicos de PBM porque también tienen ácido base y les estoy ayudando con esto. Ya. Ahí. Dice, ¿cuál es un trastorno ácido básico subyacente en un paciente con los siguientes valores? Presión arterial de CO2 en 40, bicarbonato en 6, pH 7.1. Recuerden primero ver el pH, en qué está, hacia arriba, hacia abajo, acidosis, alcalosis. Luego busco qué valor, ya sea del bicarbonato o del CO2, me cuadra con una acidosis. ¿Cuál me cuadra con acidosis? Entonces, ¿qué tipo es? Alcalosis metabólica, ¿no? Muy bien, alcalosis metabólica. Excelente. Excelente. Espera, ¿dijiste alcalosis? Sí, alcalosis. Ah, no, acidosis. Ajá, acidosis. Ya. ¿Acidosis de qué tipo? Metabólica, porque el bicarbonato está abajo. Acidosis metabólica. Muy bien. El bicarbonato tiene la culpa, no los pulmones. Muy bien, a ver, una pregunta difícil para terminar con ácido base. Todas estas de acá la van a sacar porque ustedes ya son buenos sacando pH, CO2, ya la sacan. Lo de compensación, eso también. Puede ser un poquito difícil para ustedes, pero a ver esta de acá. Una más con numeritos. Ya. Después de la cirugía, se obtuvieron los siguientes valores: pH 7.54, CO2 50, bicarbonato 41. ¿Cuál es el trastorno? Esto sí es alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Excelente, chicos. Alcalosis metabólica. Muy bien. Bien. Bien, chicos, me voy. Bueno, me despido de ustedes. Feliz porque veo que han entendido. Creo que este es uno de los temas que a mí particularmente se me dificultaba. Les invito, por favor, no se vayan. Les invito a visitar aquí mi link de UDocs y mi página de YouTube. A mí me encanta enseñar, como les explico, yo enseño cursos de ciencias básicas desde hace 3 años aproximadamente. Ya voy a dejar de grabar. Ya, enseño cursos